Para determinar la viscosidad del acetato de etilo a 90 grados centígrados, ¿qué es lo primero que yo me tendría que preguntar? O que tendría que responder. Por ejemplo, ¿cómo saber si utilizo la ecuación de Chapman-Enskog o utilizo la ecuación de Cerny? La de Chapman-Enskog, ¿para qué es? Fue de las primeras que vimos. Es para gases densos y a Exacto. bajas Bueno, para presiones. gases vamos a decirlo, ¿no? La de Chapman-Enskog es para gases. Y la de Cerny, La de para líquidos. para líquidos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo me haría, ¿utilizo la de Chapman-Enskog o utilizo la de Cerny? O sea, voy a determinar la viscosidad de un gas o la viscosidad de un líquido. El acetato de etilo a 90 grados centígrados, ¿qué es? ¿Es un gas o es un líquido? ¿Alguien me puede decir? Es un gas, profe, ¿Es un gas? ¿Por qué es un gas? porque empieza a ebullir a los 77 grados Celsius. Ah, entonces lo primero que tenemos que hacer es buscar cuál es la temperatura de ebullición, como lo hizo Kevin, ¿verdad? Y eso pues lo puedo encontrar en tablas de propiedades físicas. Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Solución. Primero, determinamos el estado físico del acetato etilo a 90 grados centígrados y para eso buscamos tablas de propiedades físicas, la temperatura de ebullición, ¿sí? Una referencia ahí podría ser el apéndice del libro de Principios Básicos y Cálculos en la Ingeniería Química de Himmelblau, que pues luego ustedes utilizan para balances de masa, balance de energía. Entonces, aquí dentro del apéndice, en la tabla D, hay propiedades físicas de diversas sustancias, ¿verdad? Entonces aquí pues tendríamos que buscar el acetato de etilo para ver primero pues si existe, ¿verdad? Igual y ni siquiera existe en esta tabla. Vamos a ver si comienza ahí, si comienza ahí. Entonces buscamos, a ver, aquí está, acetato de etilo, ¿sí? Lo ubicamos y pues bueno, ahora pues aquí tenemos muchas columnas, ¿verdad? Tendríamos que ver a qué columna corresponde la temperatura de ebullición normal. Buscamos aquí y vemos aquí que esta columna nos dice que es la temperatura, bueno, dice normal en el punto de ebullición, o sea, la temperatura normal del punto de ebullición. ¿A qué se refiere que es normal? Pues es a las condiciones de una atmósfera, por ejemplo, y nos estaría dado en Kelvin. Vemos que es la columna 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nuevamente buscamos al acetato de etilo. ¿Ya lo pasó? Ya lo pasé, Sí. que no veo bien. Aquí está, ¿sí? Aquí está el acetato de etilo, 1, 2, 3, 4, 5. Esta es la temperatura de ebullición normal, 350.2 Kelvin. ¿Sí? Es 350.2 Kelvin. ¿Sí? Y ahora, por ejemplo, era 350.2 porque ya estoy dudando con lo que dijo Kevin, ¿sí? 350.2.
Y entonces, sí, está bien. Entonces, ¿qué quiere decir? A 90 grados centígrados, bueno, decimos, por lo tanto, 90 grados centígrados, ¿qué es equivalente? ¿Cuánto sería en Kelvin esto? 363.15. O sea, 363.15 Kelvin. El acetato de etilo es un gas, ¿verdad? Tal y como nos había dicho Kelvin. Entonces, primer paso es ver si la sustancia está en fase gas o en fase líquida. ¿Cómo? Pues viendo la temperatura de ebullición normal de tablas. En este caso, en el acetato de etilo, pues la temperatura de ebullición normal era 350.2 Kelvin. Entonces, como nos encontramos por arriba de esa temperatura, el acetato de etilo va a ser un gas. Entonces tenemos ahí diversas opciones para determinar la viscosidad. Vamos a ver con cuál trabajamos de ellas. ¿Podríamos utilizar la ley de Sutherland? No. ¿Por qué? Porque no conocemos una viscosidad de referencia y más aún, pues aquí en la poca información que tenemos acerca de esto, no se encuentra el acetato de etilo en el gas. Recordando por qué teníamos esta ley de Sutherland en la presentación, pues porque fue la primera o muy de las primeras correlaciones empíricas que se establecieron para ver lo de la viscosidad de gases y de ahí se derivaron otras más. Podríamos utilizar la ecuación de Chapman. Sin embargo, esa la vamos a dejar para la siguiente sesión porque es un poco más laboriosa y no creo que vayamos a avanzar mucho el día de hoy. Vamos a utilizar el método de Still-Todos por esta ocasión. Y el método de Still-Todos pues nos lleva a que vamos a utilizar esta ecuación y tenemos nada más para tenerlo aquí presente, que es cada una de estas cuestiones. La viscosidad la vamos a obtener en pascal sobre segundo. Necesitamos conocer la presión crítica en bar, la temperatura crítica en Kelvin, el peso molecular y vamos a determinar el valor de N dependiendo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la temperatura reducida. Si la temperatura reducida es menor a 1.5, utilizamos esta ecuación. Si es mayor a 1.5, utilizamos esta otra. ¿Sí? Entonces, primero necesitamos tener los valores de las propiedades críticas del acetato de etilo. Entonces vamos a decir, para el acetato de etilo, propiedades críticas son las siguientes. Y pues vamos a utilizar nuevamente esta tabla. Aquí algunas de estas columnas corresponden a ¿cómo se llama? A la presión crítica y temperatura crítica. Vamos a ver nuevamente dónde está cada una de ellas. La temperatura crítica vamos a decir que es la cuarta columna antes del final y la presión crítica pues es la tercera columna antes del final. Observamos que la presión crítica está en atmósferas y la temperatura crítica en Kelvin, ¿sí? Entonces, partiendo de eso, pues vamos aquí a buscar otra vez el acetato de etilo. Ya va pasando. Vamos a tener que la presión crítica es 37.8 atmósferas. Vamos a anotarlo así. Otra vez ya se me olvidó. 37.8 atmósferas.
Y tenemos que la temperatura crítica sería de 523.1 Kelvin. Ahora, yo necesito la presión crítica, pero en bar. Entonces hay que convertir esas atmósferas a bar. ¿Y cuánto me daría 37.8 atmósferas en bar? Era 38.30. Y 8.30, muy bien, gracias. Entonces ya tenemos la presión crítica, tenemos la temperatura crítica y también podemos obtener ahí de tablas, por si nos da flojera, el peso molecular. Peso molecular, si mal no recuerdo, ¿sí? Es esta la primera columna. Entonces el peso molecular del acetato de etilo es 88.10. En el caso de ustedes, pues no tendrían problemas en hacer la determinación del peso molecular, ¿sí? Conociendo la fórmula, ¿verdad? El acetato de etilo, pero ya lo anotamos directamente, 88.10. Bueno, pueden ser las unidades que quieran, pueden ser gramos mol o gramos por cada gramo mol, por mol, como es indiferente escribirlo de esa forma, gramo por mol, si lo quieren poner con unidades, y ya. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de N, y para eso, pues vamos a calcular la temperatura reducida. Vamos a decir que el cálculo de la temperatura reducida. Y como ya nos había dicho su compañero, y lo vimos también en las presentaciones, la temperatura reducida se calcula como la temperatura entre la temperatura crítica. Y la temperatura hay que anotarla en Kelvin. Era de 90 grados centígrados, que en Kelvin me habían dicho que era ¿cuánto? 363.15. 363.15 Kelvin, y la temperatura crítica, como lo vemos ahí, es de 523.1 Kelvin. Y entonces, ¿cuánto nos da? 0.6942. 0.6942. Entonces, esta temperatura reducida es menor a 1.5, ¿verdad? Entonces, vamos a decir como TR. No sé, está bien. Menor a 1.5. ¿Esto qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a que N va a ser igual a esto de acá, ¿sí? Como vemos aquí. Esto nos lleva a que N es igual a esto. Sustituyendo, tendríamos que N igual a 3.4 que multiplica a a la temperatura reducida, que es 0.6942 elevado a la 0.94. ¿Sí? Entonces ahí sustituye. ¿Cuánto nos da ese valor de N? Me dio 2.412. ¿Así? Ujú. 5. ¿Y Ajá, cuál sí. sería el valor que sigue? 5. 5. Entonces así lo dejamos.
Entonces ya tenemos el valor de N, ya tenemos el peso molecular, tenemos la presión crítica, tenemos la temperatura crítica, pues ya podemos determinar el valor de la viscosidad, ¿sí? Entonces vamos a ir sustituyendo, N es igual a esto, seguimos sustituyendo, entonces ahora ¿dónde sustituimos en esta ecuación? Ponemos por acá, divido esta parte para ir viendo los valores, ¿sí? Y entonces, pues ya sé que N vale 2.4125. El peso molecular por tablas es de 88.10. La presión crítica en bar es de 38.3 y la temperatura crítica de 523.1. Entonces voy a sustituir cada uno de estos valores y pues ya vemos cuánto me da, ¿verdad? Entonces vamos a sustituir. Voy a anotar las unidades nada más para recordar en qué debemos de anotar las unidades de la presión crítica, la temperatura crítica. Sin embargo, no podemos hacer un análisis dimensional, sino que ya, de acuerdo a esto, pues ya nos va a dar directamente las unidades de Pascal por segundo. Entonces, N, habíamos visto que es igual a 2.4125. El peso molecular elevado a la 1/2. Peso molecular habíamos visto que era de 88.10 gramos sobre gramo mol. Esto elevado a la 1/2 o elevado a la 0.5 por la presión crítica en bar, y la presión crítica en bar es de 38.30 elevado a la 2/3. Así vamos a dejarlo así, 2/3. Y esto entre la temperatura crítica elevado al 1/6, donde la temperatura crítica era de 523.1 Kelvin. Esto elevado a la 1/6, 1/6. Haciendo bien las operaciones, ahí cuidando los paréntesis, porque luego eso nos causan problemas, ¿verdad? ¿Cuánto nos da el valor de la viscosidad? A mí me da 8.9825 por 10 a la menos 6. Ok, Sí, a mí también. Sí, eso. bien, perfecto. Sí, eso. 10 a la menos 6. Y como estaba indicado aquí, las unidades ya nos están dando en Pascal por segundo, que son las unidades de la viscosidad en el sistema internacional. Entonces, pues así nos quedaría este problema. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? No, nos deja copiar. No, Sí, por el ahorita. momento no.